Aleluya. Ahora es el momento, hoy llegó la hora en que tú y yo adoremos a Jesús. No hay mejor momento que estar en su presencia, disfrutando de su amor y bendición. Ahora es el momento. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso! Y yo quiero que hablemos hoy de ese madero. Yo quiero que hablemos de la cruz, que por sí mismo no significa nada. Y para los romanos y para los judíos quizás significa maldición, ¿verdad? Pero aquellos que sabemos lo que se produjo en la cruz del Calvario, no es que la cruz en sí tenga poder, sino el hecho que se produjo, lo que se consumó en la cruz del Calvario es lo que tiene poder. Amén. Y vamos a escudriñar un poco el momento de la crucifixión de Jesús y la actitud de las personas. Hace unas semanas predicamos en tu presencia, ¿verdad? Las últimas palabras que Jesús dijo, consumado es, ¿se acuerda? Y decíamos que para algunos fueron palabras de derrota. Los discípulos no entendieron, fueron palabras de derrota. Para la gente que rodeaba a Jesús, los romanos, no entendieron nada. Sin embargo, para nosotros son palabras de victoria, porque nosotros ahora vemos la historia desde el año 1 hasta aquí, podemos verla hacia atrás, ¿verdad? Y diríamos, wow, ahora es palabras de victoria, consumado es, todo está hecho, todo está pagado. Ya no hay nada que ustedes puedan hacer, ya no hay nada que se le pueda añadir. Hasta aquí, antes se mataban los machos cabríos, ¿verdad? Y todos los animales y los bueyes y se ofrecían regueros de sangre como el rey David cada 6 pasos para traer el trono, el arca de la presencia del Señor, ¿verdad? Y Jesús dijo, todo eso se acabó porque yo soy el último sacrificio, que no vine a cubrir el pecado, sino que vengo a limpiar y quitar el pecado del mundo. Amén. Y estuvimos hablando de todas esas cosas. Pero sin embargo, yo estaba pensando esta semana, hay gente que mira a la cruz y no sabe lo que significa mirar a la cruz. Y por eso les hablo y he puesto este título, el mensaje, que dice, ¿qué veo al mirar a la cruz? ¿Y saben qué? Hay gente que mira a la cruz y hay algunos que solamente ven beneficio personal. Hay algunos que cuando miran a la cruz ven un beneficio personal. Y vámonos a Lucas 23, 32. Hasta el 34, Lucas 23, 32, hasta el 34, dice, llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Ahí estaban los soldados romanos completamente indiferentes, impasibles, inamovibles al sacrificio que allí se iba a ofrecer. Es más, Jesús para ellos era como un ladrón más, en medio de 2 ladrones, y Jesús era uno más para ellos, un alborotador, un mentiroso, alguien que se estaba adjudicando un trono, alguien que podía ser traicionado de sedición, alguien que podía ser traicionado por levantamiento del pueblo, aunque el pueblo le aclamó y días después, ¿verdad? Hosana, bendito el que viene en nombre de Jesús, y 3 días después le estaban diciendo, crucifícalo, que este ya no nos sirve, tráenos otro. Tráenos otro libertador que venga con metralletas y más estilo Rambo, porque con humildad vencer a los romanos no nos gusta, nosotros queremos que los extermine. Eso es lo que pensaban los judíos. Jesús tenía que exterminar a los romanos, a los romanos. Y solo les importaba lo material. Lo único que Jesús llevaba eran sus vestidos. Y ellos lo único que estaban considerando en Jesús era a ver qué beneficio yo puedo sacar de esta muerte. Una muerte cruel, un sacrificio eterno hasta el día de hoy. Una sangre que si les rociaba iba a limpiar sus pecados. Pero yo me imagino, ¿saben qué? Que cuando clavó la lanza en su costado y cuando le clavaban y eran salpicados de la sangre de Jesús, ¿por qué no fueron limpiados? Porque la sangre de Jesús a algunos les salpicaría. ¿Por qué no fueron limpiados por la sangre de Jesús? Porque el Señor necesita
que nosotros aceptemos su sacrificio para que la sangre tenga validez y vigencia. Porque sin embargo serían salpicados y con eso bastaría. La sangre de Jesús cubrió mi cuerpo. Pero hay personas que vienen a Jesús y que pueden ser rociados de la sangre de Jesús y la sangre de Jesús no hace nada porque no están aceptando la condición de pecadores y arrepentirnos delante de la presencia del Señor para que esa sangre sí nos limpie. Jesús siempre trabaja en base a nuestras decisiones. Jesús no irrumpe así nomás en nuestras vidas. Todo el mundo podría conocer a Dios y todo el mundo podría estar de rodillas adorándole al Señor, por supuesto. Ahora están jugando en el campo del Levante. Estaba ya el tráfico allí, la gente iba a ir. Jugaban a las 12 y a las 10 menos cuarto ya había gente, ya había un montón de coches. Y yo decía, qué increíble, ¿verdad? El estadio, o sea, va a empezar el campo, le decía, va a empezar el partido a las 12 y a las 10 menos cuarto ya veías padres con los hijos pequeños, todos vestidos de Levante y con las banderitas. Vamos, no sé qué. Y yo decía, qué bueno que hay un remanente en Casa de Paz, ¿verdad? Que dicen a sus hijos, nosotros también vamos, pero a adorar al Señor. Amén. Qué bueno que habrá gente ahora que está levantando a sus hijos y los hijos con la lagaña, los hijos, papá, que hay mucho sueño, que es domingo. Y el domingo es el día de adorar al Señor. Yo, qué bueno que hay gente que está enseñando, en vez de gritarle a 22 tipos que están detrás de una pelota, ¿verdad? De gritar a nuestro maestro, decir, santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Amén. Y el Evangelio de Juan 19, del 23 al 24, hablando de lo mismo que estaba hablando en Lucas, el capítulo que hemos leído antes, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica. Usted sabe que la túnica está debajo y el vestido estaba arriba, ¿verdad? Dice, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, cuando hacían las túnicas, ¿verdad? Solamente hacían el agujero para la cabeza y todo lo demás era completamente de una pieza. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, porque si no, no vale. Si no, pierde todo su valor. Si no, echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. La túnica de nuestro Señor era delicada, más porque era un rabí y él tenía que vestir conforme a la ley, ¿verdad? Y era de una sola costura, de arriba abajo. Por eso no la quisieron partir, porque sería como hoy partir un billete, no servía para nada. Aunque le pongas cinta, hay muchos que ya dicen, no, ya está roto y no vale para nada. Mejor vamos a echar suertes sobre ello y bueno, ya hemos repartido la mitad de sus vestidos, ahora que uno de nosotros tenga suerte y se lleve esa túnica. Tampoco era una túnica de oro, tampoco era una túnica que tuviera mucho valor. O sea, imagínense hasta qué nivel bajaron el valor de la muerte de Jesús para decir, los vestidos tienen más valor que Él. Los vestidos que tienen más valor que su sacrificio. No entendieron nada, ¿verdad? Y me sorprende la indiferencia de los soldados romanos. Cómo el no saber, cómo el tener sus ojos cegados, muchísimas veces no pueden ver. Y así sucede con la gente. No sé si te pasa que te sorprende la gente diciendo, pero ¿cómo puedes hablar así de Dios? ¿Pero cómo puedes negar la existencia de Dios? ¿Pero cómo puedes ofender así a Dios? ¿Pero cómo puedes blasfemar de Dios? Y uno por dentro como que se enoja, ¿verdad? Y ¿por qué? Usted y yo, si pudiéramos, ayer estaban dando la película Regreso al Futuro, se metía en el DeLorean ese y se iba 30 años atrás a ver y se encontraba con sus padres. Yo pensaba en esta aplicación, decía, si nos metiéramos en el DeLorean ese desde Regreso al Futuro y fuéramos al año 0 y fuéramos a la muerte de Jesús, muchos de nosotros cogeríamos piedras y empezaríamos a apedrear a los romanos diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Pero estás matando a Jesús, pero tú te das cuenta que Él es el Maestro, que es el Cordero de Dios, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero jamás lo entenderían porque sus ojos estaban cegados. Lo mismo sucede cuando te enfadas con tus familiares, cuando te enfadas con tus compañeros, cuando te enfadas con los compañeros de clase, ¿verdad? Y dices, pero ¿cómo están tan ciegos? Pero ¿cómo están? Es que es verdad, están ciegos. No entienden nada.
Ellos no pueden entender que nuestra mente ha sido abierta a lo espiritual y nos hemos dado cuenta, gracias a Dios, no por nuestra capacidad, del sacrificio de Jesús. Nos hemos dado cuenta que hay una vida espiritual. Nos hemos dado cuenta que este mundo es temporal y nos hemos dado cuenta que donde debemos invertir es el reino de los cielos. Pero ellos no. Ellos están completamente ciegos. Por eso tú te enfadas y dices, pero es que no lo entienden. No lo entienden. Es como si le hablaras chino, ¿verdad? Y lo único que tenía un poquito de valor era su túnica para aquella sociedad, nada más. Pero ¿saben qué? También hay gente que mira a la cruz para obtener algo material. Porque muchos vienen aquí y cuando obtienen su milagro se van. Hay gente que, ay, Jesucito, por favor, Diosito, por favor, ayuda. Y cuando vienen aquí y el Señor les da trabajo y el Señor empieza a bendecirles y a prosperarles, se van. Por eso canto siempre esa canción. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los buscó y no los veo? Le han girado las espaldas al Señor. Decían aleluya, gloria a Dios, y qué maravilloso, y qué bueno es el Señor, y con la Biblia debajo del brazo a modo desodorante en todo el día, y hablaban de Dios, y a los 3 meses ya no están. O en el Peniel, ¿cuánta gente hemos visto que pasa el Peniel, verdad? Y compungidos y llorados porque el Señor está haciendo una transformación en sus vidas y tal. Y llega el lunes, el domingo tienen que venir aquí porque es la fiesta y tal. El lunes, y ya no piensan venir más, ni el jueves, y ya no vuelven más. Porque miraron a la cruz solamente a ver qué beneficio yo podía sacar de la cruz. A ver lo que Jesús me podía dar. Pero los cristianos no miramos a la cruz a ver qué beneficio podemos dar, sino a ver en que nosotros podemos gozarnos, a ver en que nosotros podemos ensanchar el corazón de Dios, a ver en que nosotros podemos darle toda nuestra vida al Señor, porque es lo único que nosotros podemos darle, nuestra adoración a Dios. Un cristiano no dice, no, a ver qué puedo sacar de Dios, a ver si yo doy tanto porque me va a dar, porque no. Uno lo hace por agradecimiento, por amor, porque si estuviéramos las 24/7 horas del día arrodillados pidiendo perdón al Señor y adorándole, aún así no podríamos pagar el gran precio que Jesús pagó por nosotros y el gran regalo que Jesús nos dio. Lo hacemos por agradecimiento. Y me llama la atención que lo primero que nos enseña este pasaje es que lo material no borre el significado poderoso de lo espiritual que sucedió en la cruz del Calvario. Que nuestros deseos no se antepongan a lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario. Que nuestra situación, que nuestra crisis, que nuestros momentos más bajos no se antepongan a la necesidad que nosotros tenemos de Cristo Jesús en lo espiritual. Porque a veces necesitamos dinero, hay que trabajar. Pero dice la palabra del Señor en Mateo 6, ¿verdad? Que nos enseña tantas veces buscar el reino de Dios y su justicia. Y algunas cosas que se me dé la gana, dice el Señor, os la daré. ¿Dice eso? ¿Y qué dice? Todas las demás cosas, todo es todo. Y cuando yo tengo un problema económico, me pongo a trabajar, dejo de venir a la iglesia. Y dejo de acudir a la... Y ahí se da cuenta, ¿verdad? Cuando uno testea el corazón y el Señor... pues no tiene tanta necesidad. Porque si tuviera necesidad de mí, o tuviera necesidad, vendría Mateo 6 y diría, Señor, lo primero ahora es buscarte a ti. Lo primero ahora es meterme de rodillas delante de tu presencia, Señor. Lo primero ahora es dar todo lo que yo soy, todo lo que tengo, para que tu reino se extienda. Buscar el reino, buscar el beneficio del reino. Yo no vengo aquí a la iglesia. Usted y yo venimos a ser parte porque somos parte de la iglesia. Está mal dicho, o sea, me voy a la iglesia. Usted y yo no vamos a la iglesia, porque la iglesia del Señor es el cuerpo. Usted viene a reunirse como iglesia del Señor, que es con todos los santos. Y es un mandato del Señor. No dejaos de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Y lo primero que hacemos, ¿verdad?, es nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, los dejamos a un lado al Señor y buscamos. Y dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Es imposible, dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
se anteponen nuestras ganancias personales, nuestros deseos personales se anteponen a lo que el Señor quiere de nosotros. No podemos amar y servir a Jesús pensando solamente en la bendición material, solamente pensando diciendo, si doy tanto el Señor me va a dar. No, Señor, yo doy, porque aparte el Señor no tiene lógica. El Señor no funciona como las matemáticas del cielo, o sea, de la tierra, que tú dices 2 por 2 son 4. Al Señor tú le das el 10 y el Señor a veces te da el 100.000. No tiene lógica a veces el Señor, no tiene. Y yo no le doy para que me dé. ¿Que es una siembra? ¿Que es una semilla? Sí. Pero yo no doy los diezmos por obligación. Es más, aquí en la iglesia, usted y yo quiero que entienda que los diezmos no son por obligación. Usted no tiene que diezmar por obligación. Nosotros diezmamos por devoción. Nosotros diezmamos porque amamos al Señor. Nosotros diezmamos porque sabemos que el Señor nos deja vivir con todo. Nos da todo. Nos da la salud, nos da el dinero, nos da la fuerza, nos lo da todo. Y si diezmamos aquí, es porque lo deseamos con todo el corazón. Es porque sabemos que es una siembra, pero no lo hacemos diciendo, siembro esto para recibir esto. Señor, yo siembro porque te amo. Dame lo que te dé la gana. Y aunque no me des nada, Señor, como decía Santa Teresa de Jesús, lo mucho que te quiero, te quisiera. Y aunque hay una poesía que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar yo de adorarte. No me mueve, dice, muéveme tú, Señor. Muéveme el verte escarnecido en la cruz del Calvario. Muéveme el verte herido por causa de mi circunstancia, por causa de mi pecado. Es una oración preciosa, ¿verdad? De alguien que lo dejó todo por adorar al Señor. Por lo menos que entendía, que después lo hiciera otra cosa, pero lo entendía. Ahí lo reflejó. No me acuerdo si era Santa Teresa de Jesús, no sé quién la escribió, pero es una poesía muy, muy bonita. Después se la diré, ahora me vino a la mente. Así que nosotros lo seguimos por amor. Vemos a la cruz y cuando vemos a la cruz la miramos como diciendo, Señor, tú invertiste tu sangre por cada uno de nosotros. Y yo no vengo aquí a sacar beneficio, porque solamente el aceptarte a ti, Señor, tengo beneficio eterno. Amén. Beneficio eterno. Pero después estuvieron los que trataron de condicionar a Jesús por medio de sus burlas y por medio del escarnio. Miren Lucas 23, del 35 al 39, Lucas 23. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí están 3 clases de personas que en la última hora de Jesús se burlan de él. Es más, todavía me da miedo hasta el ladrón que en las últimas minutos y segundos de su vida no cambió su tez y seguía burlándose de Jesús y de Dios. Hay personas, cuando decía yo en las últimas frases, ¿verdad? Hay personas que cuando están cercanos a la muerte, su espíritu está muy sensible y se producen 2 reacciones. Unos se humillan y tienen temor delante de Dios, pero hay otros que son confrontados. Hay otros que son confrontados y como que se rebelan todavía mucho más contra Dios. Y aquí estaba estas 3 clases de personas. Los gobernantes se burlaban de Jesús, los soldados se burlaban de Jesús y el ladrón. En otro pasaje dice que eran los 2 ladrones, pero uno dice que reaccionó y después dije, no nos burlemos de él porque él es el único justo, no podemos burlarnos de él, él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada y de pronto reaccionó y eso le sirvió, que dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta último minuto Dios tiene misericordia de su creación. Hasta el último minuto. Yo tengo una predicación que se llama eso, era un tizón y fue arrebatado en las puertas del infierno. Ya estaba hasta calentito ese hombre. Ya estaba casi encendido, ¿verdad? Las puertas del infierno. Y Jesús lo rescató. Jesús puede rescatar a la gente aún a las puertas del infierno, no dentro, pero a las puertas del infierno sí.
Y la condición era en el ser y en el hacer. Si eres y si haces esto, entonces consideraré que tú eres el Hijo de Dios. Si haces lo que yo digo, es que si haces es que como el diablo, ¿verdad? Porque ¿quién es el que influenció a estos tres personajes? Sino el mismo diablo. Eso lo dice en Lucas 4, del 9 al 12. Y dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Quería ver si realmente era el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que haya bajado? Me suena, pero claro, en el cielo no tendría cuerpo Jesús todavía, ¿o no? Cuando bajó a la tierra es cuando tomó cuerpo humano y subió al cielo con cuerpo humano. El único que nosotros vamos a diferenciar bien, porque tendrá cuerpo humano, por supuesto a Dios y al Espíritu Santo sabemos quiénes son, pero va a ser a Jesús. Y lo único que Jesús se llevó de la tierra van a ser sus agujeros en sus manos y sus pies y su costado traspasado, ¿verdad? Y las cicatrices, que son lo único que se llevó de la tierra, ¿verdad? Y también se llevó la autoridad y también se llevó las llaves de la muerte, amén, para darnos a la iglesia del Señor. Y no solamente eso, va a venir de la tierra, Señor, después una iglesia, una esposa, un cuerpo glorificado, que estaremos con Él en la cena, en las bodas del Cordero, amén. Y así es el diablo. Dice, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y así fue el diablo quien los influenció para tentar al Señor. Pero a veces nosotros no caminamos o no nos comportamos de forma muy diferente al ladrón, a los gobernantes y a los romanos. El diablo había intentado condicionar a Jesús para demuestra que eres el Hijo de Dios. Es que yo soy mecánico. A ver, demuéstramelo, arréglame el coche a ver si eres mecánico, arréglame el coche. Pero es para un beneficio, ¿verdad? Si me arregla el coche, ya sé que eres mecánico. Hala, ya puedes ir. Ya gratis y ya sé que eres mecánico, ¿verdad? Y aquella vez en el desierto él no pudo, porque el Señor le habló con la palabra, dijo, no vas a tentar al Señor tu Dios, ¿verdad? Pero escúcheme bien, también condicionamos nosotros muchas veces a Jesús. También nosotros le hablamos con condicionantes a Jesús. Señor, si mis padres se convierten, yo voy a creer más en ti. Señor, cuando me des más tiempo libre, Señor, cuando me des más economía, tendré más tiempo para ti. Y le hablamos con condicionantes a Jesús. Si tú me das, yo voy a hacer. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, entonces yo voy a ir a por las almas. Entonces yo te voy a servir al 100%. Y le ponemos condicionantes al Señor. Si tú me das primero, Señor. Si tú demuestras que eres Dios conmigo, o mejor dicho, si eres el genio de la lámpara conmigo, entonces yo demostraré lo que puedo hacer, ¿verdad? Si me sacas de esta situación económica, entonces voy a sembrar para tu obra. No cuando no tengo, sino cuando tenga. Y condicionamos a Jesús, ¿verdad? Señor, si me pones una morada en casa o cerca de casa, entonces iré. Pero tendré que molestarme, no me viene bien. No me viene bien que yo pueda invertir en ti, ni siquiera mi esfuerzo, ¿verdad? Si me ayudas a mejorar mi matrimonio, entonces podrás contar conmigo. Y condicionamos a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, si eres Dios, sálvate a ti mismo. Señor, si tú actúas como yo quiero que actúe, entonces yo actuaré como tú quieres que yo actúe. Y al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor del universo, le condicionamos cómo tiene que actuar en nuestras vidas. Y nosotros también condicionamos a Jesús. Es que yo iría a la iglesia, pero es que me duele la cabeza. Señor, si tú me sanas, iré a la iglesia. Y el Señor te dice, ves a la iglesia. Allí se destila poder. En la adoración sale una unción poderosa que te puede sanar. Ves a la iglesia. No me pruebes a mí, dice Jesús, prueba tu fe. No me pruebes a mí,
Ustedes no son quien para probarme a mí, porque yo soy el maestro, yo soy el que hizo el sacrificio más grande por causa de su vida. Ustedes son salvos gracias a mí. Prueba tu fe, nos dice el Señor. Señor, si me sanas a última hora de la mañana, iré a la iglesia. Eso dijo, no, ves por fe, ves así como estás. Un día nosotros teníamos 40 de fiebre, 40 y medio de fiebre. Volábamos en fiebre, pero cuando llegamos a la iglesia casi 41 de fiebre teníamos. Y mis padres, en su ingenuidad, quizás otro ha dicho, bueno, no, lo dejo en casa, oro por él, pero en su ingenuidad diciendo, vamos a la iglesia. Hoy viene un pastor nuevo, o sea, un pastor de Valencia, que viene a predicar, que dice que Dios lo usa en sanidad, los vamos a llevar a la iglesia. Y nos llevaron a la iglesia. Nos desmayábamos a cada rato, estábamos apoyando a mis padres y escuchamos y no escuchábamos y nos íbamos de la fiebre que teníamos. Y el hombre dijo, quiero orar por los enfermos. Y fuimos y nos llevaron a mi hermana y a mí, los dos así, ardiendo. Y ahí está de testigo mi hermana. Ardiendo, casi 41 de fiebre, casi para ir al hospital. Ardiendo, no podíamos ni andar. Nos llevaron allí, oraron por nosotros. Cuando nos sentamos ya no teníamos fiebre. Al sentarnos, o sea, cuando iba por el pasillo, nosotros sentimos la esa y le dijimos a mi padre, papá, cuando termina el culto me voy a jugar al parque. Y así lo hicimos, terminó el culto, nos fuimos a jugar al parque. Porque a veces en nuestra ingenuidad, en nuestra sinceridad, Dios actúa. Amén. Pero ¿sabe por qué actúa? Por la fe. Por causa de la fe. No es si tú haces primero, es si yo hago primero, Señor. Si yo creo en tu palabra, Señor, y si yo considero que tú eres mi Jehová sanador, mi Jehová Rafa, Señor, y si yo considero que tú lo vas a hacer, Señor. Y no es que te estoy condicionando, es que te estoy reclamando lo que es mío, porque tú me dijiste que por tus llagas ya fuimos sanados. Y yo te reclamo mi sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Y hay una actitud correcta para estar delante de la cruz. Vamos a Lucas 23, versículo 40 al 46. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El otro ladrón le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es más poderosa la frase, cuando tú la diseccionas, es mucho más poderosa. O sea, un ladrón diciéndole, acuérdate de mí cuando tú vengas en poder por causa de que tú eres rey de reyes en tu reino. O sea, wow, está muy poderosa esa frase, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo como las 12 del mediodía, hubo unas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció hasta las 3 de la tarde, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué actitud más correcta tuvo este malhechor? Ladrón, asesino, no lo sé. Aquí lo dice como ladrón. No sabemos todas las fechorías que había hecho, ¿verdad? Pero reconoce que Jesús era justo y lo reconoce como rey cuando vengas en tu reino. Y reconoce que él sí merecía el castigo. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando yo reconozco mi verdadera condición delante de Jesús. Y eso fue lo que le llevó al paraíso en el mismo día. Cuando usted y yo no nos olvidamos que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Cuando nosotros nos olvidamos que a nosotros nos correspondía estar ahí en la cruz del Calvario, que ese castigo era para nosotros. Cuando dejamos de mirar, es cuando nosotros dejamos de mirar correctamente a la cruz. ¿Sabe cuál es la actitud correcta de mirar a la cruz? Decir, nosotros nos merecíamos eso. Hay alguien ahí. Yo tenía que estar en ese lugar. No era Jesús de Nazaret, no era el Hijo de Dios, no era Manuel, Dios con nosotros. Cuando yo miro a la cruz, que ahora gracias a Dios está vacía y sigue vacía porque Jesús se levantó de ahí. Amén. Y venció a la muerte en esa cruz.
Cuando yo miro la cruz, mi actitud debe ser, yo tendría que haber estado ahí. Yo, por causa de mis hechos, me merecía eso. Fue Jesús el que pagó por mí. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dios trató a Jesús, escúcheme bien esto, Dios trató a Jesús en la cruz como si Él hubiera vivido nuestra vida. Dios tuvo que mirar a su Hijo como que era un malhechor, como que había pecado. Porque Él nunca pecó, solamente que tomó el pecado de cada uno de nosotros. Así que Dios miró a su Hijo. ¿De quién es? O sea, le atribuye a la poesía, ¿verdad? Después me la prestas y la leo, porfa. Porque tiene que ver mucho con el tema. Ok. Mira, escuche bien esta poesía. Se la atribuyen a Santa Teresa de Jesús, pero dicen que es anónima. Dice, no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. O sea, no te adoro porque me tengas el cielo prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Alguien que conocía al Señor, ¿verdad? No me mueve, Señor, tu muerte. No me mueve, no me mueve lo que me tienes preparado, el cielo, no me mueve el infierno, me mueve tu muerte, Señor. Me mueve tu sacrificio, me mueve tu amor por mí. Eso es lo que me mueve, Jesús. Y como decía, Dios trató a Jesús en la cruz como nos tenía que haber tratado a nosotros. Sin embargo, por medio de Cristo nos trató a nosotros como tenía que haber tratado a Jesús aquí en la tierra. Y sin embargo tuvo que tratar así a su Hijo. ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y hay gente que dice que padre más malo, ¿verdad? Que en las últimas horas peores de la muerte abandona a su Hijo. Él no abandonó a su Hijo, pero Él no podía mirar toda esa carga de pecados que estaban delante de Jesús. Cuando Jesús dijo, pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y hay gente que dice, bueno, es que Jesús tuvo cobardía porque no quería ir a la cruz. Eso es mentira, eso no es así. El Señor dice que apretó su mandíbula y la puso como el pedernal, diciendo, allí estoy dispuesto a que me maten. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues escúcheme bien, durante toda la eternidad, durante toda su vida en la tierra y toda su eternidad anterior, antes de venir a la tierra, ni un segundo de su vida había dejado de tener relación con el Padre, ni un segundo. Y a Jesús le aterró el hecho de decir, no voy a estar en relación con mi Padre por unos instantes, por unos días, porque causa de mi pecado que he tomado, que no es mío, por causa del pecado que he tomado, no voy a tener relación directa con el Padre. Y por unos días no tener relación con el Padre me aterra, y algunos de nosotros somos capaces de no tener relación con el Padre durante meses y no nos aterra. Y a Jesús le aterraba durante unas horas no tener relación con el Padre. Por eso dijo Jesús, pase de mí esta copa. Señor, no voy a soportar el no tener relación contigo. Porque el Señor demostró que Él no vivió aquí en la tierra poderosamente por causa de su divinidad, sino por causa de su humanidad dependiente del Padre. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso!